Saludos familias y bienvenidos una vez más a Sin Manual, un podcast para la familia y que llega a ustedes gracias a la Cooperativa de Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Y estoy muy feliz de esta nueva edición. Yo les prometo que esto va a ser una conversación memorable. Pero antes de eso les recuerdo que todavía pueden adquirir mi libro. Está disponible en Amazon, igual está en las librerías Norberto y The Bookmark, también en MS Books, en El Candil en Ponce. Así que es cuestión de que usted o vaya a una de ellas o por Amazon, si vive fuera de Puerto Rico o nos está viendo desde algún otro país, Despierta tu poder. Es un libro que yo estoy seguro le va a provocar muchas cosas. Así que atrévase a despertar ese poder que habita en cada uno de nosotros. Hoy nos visita una persona que yo conocí hace un montón de años y reconectamos hace poco y yo estoy muy feliz porque es un gran recurso y de verdad que tenerlo aquí para mí es un lujo. Esto es una persona que lleva casi 40 años dedicándose a educar a través de conferencias en las escuelas, ¿verdad? La organización se llama Instituto Pro Conciencia, pero para saber un poco más de esto, vamos a dejar a Manuel López, que es el que está detrás de todo eso, para que nos cuente sobre qué trata, qué ha hecho. Son casi 40 años, son un montón. Son casi 40 años. Buenas noches o saludos a todos los que nos están viendo, de acuerdo a la hora, el tiempo. Eh, Qué cosa más interesante, porque tu pregunta me lleva al pasado. ¿Tú sabes dónde empezó todo este asunto del Instituto Proconciencia? En que cuando yo me estaba formando y tomaba cursos y tomaba talleres de formación, los que daban las enseñanzas por lo regular en aquel tiempo de los 80 hacía mucha referencia a la problemática que causaban en cierto sentido los medios de comunicación social, que no son ni buenos ni malos, pero que cuando el uso es incorrecto, pues puede acarrear el problema. Y entonces, como se repetía ese constante, los medios de comunicación, lo que pasan por televisión, estos anuncios son muy... Pues yo dije, vamos a hacer algo, vamos a reunir un grupo y de ese grupo hacemos lo necesario para visitar a la gente responsable en los medios de comunicación, vamos a las emisoras de televisión, vamos a la radio, hablamos con los productores para que bajen un poquito el contenido en aquel tiempo refiriéndose a lo sexual. Pues hice una convocatoria un jueves a las 7 de la noche, nos encontramos todos en tal lugar. ¿Sabe cuántas personas fueron? Ni Ay, una Dios se mío. presentó. Yo me vi sentado aquella noche en una esquina mirando para lejos y nadie se presentó y como nadie acudió, pues yo dije, si nadie lo hace, lo hago yo. Oye, de eso van 39 años, porque poquito a poco fueron apareciendo los recursos, porque cuando tú quieres algo y lo quieres con pasión y tienes vocación por ello, Dios te va abriendo las puertas. Eso es así. A mí me ha pasado parecido con el proyecto de Escuela de Padres de Puerto Rico, que aprovecho y les invito a que si todavía no nos están siguiendo, tanto en Facebook como en Instagram, puede comenzar a seguirnos. Aparezco como Escuela de Padres de Puerto Rico y en el canal de YouTube de Norwil Fragoso, porque este podcast vive en el canal de Norwil Fragoso. Usted puede suscribirse y darle la campanita para que cada vez que subamos un contenido aparezca ahí. Eso es bien importante. A mí me ha pasado igual, me ha sido complicado ese primer inicio, porque de momento, cuando digo yo, cuando Papá Dios le siembra a uno en el corazón una misión, independientemente vayas con un ejército o vayas solo Sí, como David contra Goliat, sí. uno lo va a hacer. Sí, sí. Yo me metí a la industria. Yo iba solito hasta que ocurrió algo. Empecé a dar algunas charlas porque de la primera que dice, alguien me dijo, lleva eso a las escuelas. Se abrió una puerta en una escuela en Orocovi y seguimos haciendo el trabajo. Pero un punto bien interesante sobre cómo Dios se hace presente es cuando me hablan de un sujeto que era maestro en la escuela Aguayo Aldea en Cagua. Me dicen, ese sujeto tiene un material interesante sobre cómo la música se utiliza para manipular la conducta humana. Y yo le dije, pues voy para allá a ver quién es y a ver qué aprendo. Y tan pronto entré por aquella puerta de aquel salón, aquel individuo se quedó mirándome
me examinó de arriba abajo con la mirada y me dijo, te estaba esperando. Yo nunca lo había visto. Ese individuo me formó, me dio un material que usé durante muchos años y luego desapareció porque yo no he sabido más de aquel profesor de nombre Limari. Pero cuando tú quieres hacerlo, Dios provee. Y comenzamos por ahí, por esa línea de ver cómo la publicidad, lo subliminal en aquellos tiempos, la música manipulaba la conducta humana y eso se fue desarrollando a través de los años y se expandió al campo de la sexualidad, al campo de las generaciones, al campo de la pornografía, a tantos campos de tantas áreas que tratan de influenciar negativamente a la juventud y al público en general, que eso, como tú dijiste al principio, ya son prácticamente 40 años en esto. Eso es un montón. Eso es La un primera vez montón. que yo supe de ti fue hace quizás como 20 años en Aguas Buenas, en En Casa agua Cristo buena. Redentor. Sí, sí. Allí fue donde primero yo te Sí, vi. sí, sí. Y precisamente porque llevas todo ese tiempo es que me crea mucha ilusión esta conversación porque yo estuve en el magisterio durante 23 años y durante 23 años pues Ajá. uno va viendo los cambios en conducta y cómo, ¿verdad? Esa evolución del ser humano a lo bueno o lo malo, pero cómo vamos cambiando y cómo tenemos que ir adaptándonos a nuevas realidades y demás. En tu experiencia, cuando tú miras el joven de hoy versus ese joven del año 1989, ¿cuán distinto es? Bien distinto, bien distinto y no, en términos de la constitución física, el cerebro sigue siendo el mismo. Los estímulos externos y el ambiente que le ha tocado a las nuevas generaciones, especialmente por el cambio que se dio de aquel mundo que era análogo. Yo cuando empecé era análogo, yo iba a las escuelas con unos proyectores de diapositivas que corrían una imagen por... Y para un muchacho en 1987, nada más entrar a un salón de clase, un sujeto que tenía una pantalla blanca, que proyectaba allí imágenes que no se movían, pero que eran a colores frente a las pizarras verdes que tenían las escuelas, aquello era una cosa fascinante. Sí, sí, sí. Lograba captar la atención solamente con una imagen que era a colores que no se movía. Ahora, fíjate cómo la cosa fue cambiando, que llegó el momento en que la presencia de los celulares inteligentes, de las pantallas, fueron cada vez incrementando en la presencia del mundo de los jóvenes y eso empezó a crear un tipo de saturación. Entonces era más difícil, por ejemplo, presentar un video y que ese video capte la atención de un muchacho hoy, que capte la atención de un muchacho hoy de una pantalla con una resolución nítida, pero que eso que está viendo es lo mismo que ve todo el tiempo en el teléfono. Entonces, Exacto. hay algo que la pregunta sería, si estas generaciones han cambiado tanto, y no lo digo yo, y lo escuchen bien como padres y escuchen bien como maestros, esto me lo dice una gran cantidad de profesionales que trabajan con muchachos, me expresan, Emanuel, yo no sé qué más hacer para que este muchacho me atienda. Yo no sé si entrar caminando al salón con las manos y las patas hacia arriba. Yo no sé qué maroma hacer. Yo no sé por qué es que no logro captarle la atención. Entonces hay una diferencia ahí. Los niveles de atención de la pasada generación y las presentes han cambiado. Pero Claro. sin embargo, tú me preguntas a mí, es verdad, ha cambiado, ha cambiado. Yo tengo fotos. Yo tengo fotos antiguas de las que tomamos en aquellos tiempos de los 80 y los 90, donde lo que yo hacía, yo veo al público y el público está así. Los muchachos no se mueven, están así, petrificados, viendo lo que ocurre en el escenario que yo estoy a cargo. Eso ha cambiado, pero sin embargo, a pesar de que esa atención no es la misma de antes, hay un punto que sí es importante que quisiera darte énfasis, y es el siguiente. Recientemente estuve en una escuela que voy a reservarme el nombre, estaba con 70 y pico de estudiantes. Y estos 70 y pico de estudiantes, la edad de ellos promedio, estamos en el 2026, la edad promedio eran algunos 16 años, o sea que nacieron como para el 2010, en la época en que ya los teléfonos digitales estaban operando. Bueno, lo interesante es que aquellos muchachos, cuando yo terminé la presentación y me fui de la escuela, llamé a la persona que me llevó y le pregunté, ¿cómo encuentras a los muchachos después de la presentación? Y me dijeron, wow,
estos muchachos están sorprendidos porque dicen que tú hablas como ellos. Y las 3 veces que le pediste que si querían que termináramos la conferencia hasta ahí, ellos te decían, sigue, continúa, continúa, continúa. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que tú logres, que conectes con estos muchachos? Que tengas un don especial, que tengas una habilidad especial, que tengas una forma... No, no, no es nada de eso. Tiene que ver con algo que trasciende los mecanismos que se puedan utilizar. Y eso está conectado con algo que es muy importante en este mes de febrero supuestamente se celebra, y ese es el amor. Cuando tú miras a estos muchachos con amor, olvídate de la época que sea, olvídate de la tecnología con la que crecieron, olvídate de los pugilatos que tienen en la casa. Cada generación va a tener sus características propias. Pero si tú los ves y sientes como esa pasión, esa ganas de conectar con ellos y ante todo esa autenticidad, porque no le vengas a un muchacho con guasa guasa, no le vengas a presentar cosas que ellos van a poder detectar que está fingiendo, porque tienen un radar por su apetito afectivo del amor que no han recibido, que lo va a detectar. Y al detectarlo, te van a echar de lado. La autenticidad para esta generación es sumamente importante. Sí, yo creo que hay una cosa, y aprovecho, si están escuchando de fondo risas y todo eso, ustedes saben que estamos en Fragoso Performing Arts, esto es una escuela, y obviamente en la escuela se escuchan los muchachos, ¿verdad? Porque la pasan muy bien, además de que aprenden un montón. Así que si oyen ruido es eso. Eh, Hay una cosa que has mencionado que me parece bien importante. Yo siento que en algún momento, y en eso tanto padres como maestros, podemos caer en la trampa de no evolucionar y adaptarnos a la realidad de los tiempos. Sí. Porque yo, por lo menos te puedo hablar como maestro, yo me daba cuenta cuando ya el libreto que yo utilizaba en ciertos momentos ya no me funcionaba. Sí. Y cómo yo tenía que ajustarme. Y yo creo que ahí, tanto en casa como en la escuela, es donde está el mayor problema. Cuando seguimos utilizando ese mismo libreto, quizás el libreto que utilizaron con nosotros. Sí, sí, sí. Y los muchachos a veces hasta repiten antes de uno terminar una frase Sí, sí, lo que uno quiere decir. sí, claro, porque en términos de metodología y lo que puedas utilizar como metodología, bueno, eh, yo conocí a muchos maestros hace algunos añitos atrás, cuando los millennials estaban subiendo, estos maestros me decían, wow, mira qué clase de presentación le voy a hacer a los estudiantes. Y estaban todos emocionados porque la presentación iba a ser un PowerPoint. Y yo decía, mira, le decía al maestro, el PowerPoint a quien emociona es a usted, porque usted viene de otra época Claro. donde para usted el PowerPoint es lo más grande, pero para estos nenes que nacieron en una época más adelantada digitalmente hablando, la metodología que estás utilizando incluso para ellos va a ser un poco lenta, de hecho, y prepárate, porque ahora con esta, perdona la palabra, vaina de la inteligencia artificial, hay que ver cómo se van a jugar las cartas, porque ahora resulta que los muchachos hasta con un simple botón pueden crear un personaje que son ellos mismos. Y claro, tiene costo porque todo esto es un negocio, esto no es gratis, pero los tiempos siguen cambiando. Entonces, la tecnología va rápida. La metodología que yo tengo que utilizar, tú tienes toda la razón, si tengo la posibilidad de usar una pantalla digital, déjame usar una pantalla digital. Claro que si que tengo una tradicional pantalla blanca o verde, pues también la voy a utilizar. Pero para mí, en lo personal, el recurso más importante para conectar con estos muchachos es que tú los ames. O sea, que tú dices, mira, mira, cuánto me entiendes, a ver si me comunico bien con esto. Yo estudié en Carolina del Norte. Un tiempito me fui para allá para aprender inglés. Y conocí a una maestra. Y la maestra, los viernes, yo notaba que estaba triste. Estaba triste. Y un día le pregunté a la maestra, maestra, yo noto que los viernes a usted como que se le baja los ánimos. ¿Qué ocurre? Y ella me dice, es que sé que no los voy a ver a ustedes hasta el lunes. ¿Yo qué? Sí, sí, me pongo triste porque ya no, el salón de clases se cierra hasta el lunes. ¿Sabes qué contraste hace eso con todo lo que yo escucho de la gente que celebra porque es viernes?
¿Y Claro. por qué no voy a ver a los renacuajos estos en el salón hasta el lunes? Y el lunes, peor todavía, dicen y declaran que es el día más fuerte de la semana porque es como comenzar otra vez. Eso ocurre cuando tú no tienes pasión por lo que tú haces, pero cuando tú de verdad dices, es que yo quiero estar con ellos, es que yo quiero aprenderlo, es que yo sé que vienen de casas que, si hay tanto divorcio en Puerto Rico, vienen de hogares que son disfuncionales. Yo los Sí. quiero amar, yo los quiero acoger. Te cambia, la óptica te cambia. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo, y lo he comentado antes, que amar es el arte de entender lo que es distinto. Entonces, cuando como adultos nosotros pretendemos que los que vienen después de nosotros piensen igual que nosotros, o cuando nosotros les prestamos atención desde nuestras realidades, desde nuestras situaciones, estamos en dos mundos completamente distintos. Y yo creo que también es importante que como adultos nos atrevamos a entrar al mundo de los jóvenes y de nuestros niños Oh, sí, y pensar desde ese lugar. Porque sí, un día nosotros fuimos jóvenes y un día sí. fuimos niños. Y ahí es que entra una expresión que decía mucho mi hermano, que en paz descanse. Ahí entra la chulería. ¿Cuál es la chulería? Que cuando tú tomas a estos muchachos, que a veces tú dices que son fuertes, que yo no entiendo, que no quieren estudiar, que no me prestan atención, y sacas un rato más allá del aula escolar y te sientas con ellos y tratas del tú a tú, con respeto, con distancia, pero con firmeza. Wow, y tú empiezas a escuchar las historias que te traen detrás. Tú ves las que han pasado y tú dices, no, en balde, yo los entiendo ahora. Y cuando logras entender que muchas veces detrás de toda esa apariencia es puramente una careta y ves lo que está detrás de la careta, dice aquí lo que hay es un corazón herido. Un corazón herido, especialmente, vuelvo a repetirlo, porque estamos trabajando con una de las generaciones, y lo puedes buscar en el Departamento de Salud, Estadísticas Vitales, esta es la generación con mayor cantidad de padres divorciados en la historia de Puerto Rico. Ujú. Eso te estoy hablando de lo que ocurrió en el 98, no, en el 2008, el boom de divorcio del 2008, que ahora tiene un nuevo contraste que parece una repetición, pero no es una repetición, porque ahora el número vuelve a aumentar de divorcio, pero con un elemento adicional. ¿Cuál? Que el número de matrimonio es menor. Menos se casan y más se divorcian hoy, en la actualidad. Y entonces cuando tú ves ese cuadro, tú dices, pero ven acá, si lo que nos realiza, si lo que nos hace sentir persona, si lo que nos hace sentir pleno está conectado con el amor y el hogar de donde yo vengo está fragmentado, pues entonces empieza por ahí para entender lo que le pasa a estos chicos. Y cuando tú logras hacer esa conexión, de hecho, este dato, bien dado, con estadística y todo, yo lo presenté en una escuela y me acuerdo de aquel muchacho que al final se me acercó y me dice, mira, de todo lo que hablaste, de todo lo que dijiste, lo más que me tocó eso que mencionaste sobre los divorcios y la forma en que me lo dijo, como con la mano aquí en el pecho, me estaba diciendo como, yo vengo de un hogar que también está, papi no está con mami, por la razón que sea, no entremos en eso, pero no está, uno de los dos no está y eso me hace como que me falta algo en la vida. Claro, es que yo siento que se nos prepara para muchas cosas, menos para entendernos como seres humanos, para comprendernos, para escucharnos más. Estamos demasiado concentrados y encerrados en nosotros mismos. Sí, Y entonces romper eso no es tan fácil, pero es necesario. Es necesario el atrevernos como padres a sentarnos con nuestros hijos en el piso, a hablar, a escuchar, a lo que sea, pero es que pero que tú estemos. lo expresas magníficamente bien. Tú dices, centrados en nosotros mismos, o sea, que la flecha está apuntando para adentro, para donde mí, para el ego, para el centro. Cuando en el amor tú procuras atenderte a ti, claro que sí, pero exportando, buscando atender al que está afuera, porque en el amor tú buscas atender siempre, poner al otro como centro, aunque tienes que atenderte tú. Ahora, mira, suma eso a que acabas de decir, qué importante es, porque estamos en el mes de, posiblemente salgamos, ¿no? En febrero, ¿sí? Sí, ya Ya salimos ya estamos ya ahorita. mismo en febrero.
Ahora tú tomas una Justo antes persona de San Valentín es este fin de semana. pues miren, los que están ahí en cámara, los jóvenes, escuchen esto. Si usted tiene un esquema en su relación de pareja, miren lo que estamos hablando. De falta de amor, de padres divorciados que crean un sufrimiento en los hijos, porque el principio del amor, donde yo busco que mi pareja esté bien, no para yo estar chavao, no, porque yo también busco que esté bien, y de hecho ella se encarga, mi pareja, de que yo esté bien, y es que es lo que tú acabas de decir, en vez de estar concentrado para adentro, para mí, yo busco cómo te hago bien a ti, al mismo tiempo que tú, mi pareja, busca hacerme bien a mí. Entonces ahí se va creando un bienestar mutuo porque los dos como que nos atendemos, yo te atiendo a ti, tú me atiendes a mí y los dos nos vamos como que fortaleciendo. Si eso no está claro en las parejas que nos puedan estar viendo, piense bien que usted va a estar celebrando el febrero 14, ¿sabe? Porque la cantidad, y repito una vez más, de divorcio que tiene Puerto Rico, nos está diciendo de alguna manera, estamos utilizando un esquema que está equivocado. No sirve. Y para usar un esquema correcto del amor, hay que empezar desde una definición que sea correcta. Y la Eso. primera que tendríamos que arreglar, José, la primera que tendríamos que atender es tratar de diferenciar lo que son los sentimientos de lo que es la decisión de amar a una persona. Oh, Oh, sí. sí. Mira, qué bueno que traes eso. Yo hace un tiempo tuve una conversación con una persona donde me decía, ¿verdad que el amor es un sentimiento? Y yo le decía, el amor es una decisión. Y me decía, Buena. no, no puede Óigalo. ser. Me decía, no puede ser, no puede ser. Es que el amor es un sentimiento. Y yo decía, no, es que es una decisión. Porque van a haber días que no van a ser tan buenos y aún así tú decides estar para esa persona. Entonces, yo creo que igual diste en el clavo cuando tú dijiste, tenemos que definir con claridad los conceptos. Sí. Tenemos que definir. Y incluso hay gente que, porque también está en la cuestión de la relación de pareja, está el amor, pero también está la capacidad, el desarrollar la capacidad para convivir. Sí. Entonces, hay gente que termina separándose no necesariamente porque no tenga la capacidad de amarse, sino porque no han tenido la capacidad de resolver aquellas cosas que no le permiten convivir en un mismo espacio. Eso es sabiduría. Y entonces, eso es sumamente importante y yo creo que por eso es que es tan importante la planificación familiar. Ujú. El yo no dar un paso o tomar una decisión sin primero conocerme y segundo, conocer bien con quien voy a estar compartiendo un proyecto de vida en común. Ujú, ujú. Y a veces, como yo pienso que también tiene mucho que ver con esto de que estamos en este momento de la historia en donde todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido, rápido. Entonces hay cosas que no se pueden tomar tan a la ligera, que Correcto. ameritan un tiempo para que maduren. Correcto, correcto. Y en eso que acabas de decir, entra incluso lo sexual, lo que tiene que ver con la actividad sexual. Un muchacho que yo casi le doy un abrazo allí en aquella conferencia, estábamos hablando de manipulación emocional y el muchacho me pregunta, pero ¿cómo es posible o cómo vamos a hacer nosotros los jóvenes, que apenas tenemos 16 años y no hemos madurado para evitar que toda esa manipulación que está en el sistema que vivimos nos atrape? Y la pregunta me pareció a mí bien inteligente. Yo le decía, tienes que, por eso que yo estoy aquí hoy contigo, chico, para decirte, no tomes una decisión que pueda comprometer tu historia, tu desarrollo personal. Por ejemplo, si tú tuvieses una pareja a tus 16 años, 17, y tu pareja sale embarazada, que los embarazados van a ser los dos a la larga, chico, piénsalo, tú estás preparado para tener un hijo ahora. Y no, no, no. Entonces, ¿qué tú puedes hacer para evitar eso? Bueno, a- acógete a uno de los principios del amor, ¿cuál? Tiene que ver con decisiones. ¿Y cuál es la decisión que tú tienes que tomar? Pues yo por el momento pospongo cualquier tipo de gratificación en la línea sexual en lo que maduro. Pero eso no es una ciencia. Es una cosa de sentido común, chico. Si no estás preparado, no te metas a ese tipo de práctica. ¿No? Y tú sabes también, y has dicho una palabra clave, el decidir.
lo más que hacemos en la vida es decidir. Y yo creo que es a lo menos que se nos enseña Mm, a tomar decisiones. Y por eso es que es importante a ustedes padres, madres, abuelitos, quienes compongan esa familia en su casa, hay que enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones. Eso es bien importante. Y yo pongo el ejemplo incluso eh, a- que decidan incluso, no es que van a hacer lo que les dé la gana, no, ¿verdad? Dios libre. Eso la responsabilidad de nosotros como padres, acompañarlos en el proceso. Por ejemplo, mira, estas son las dos atuendos para la fiestecita a la que vamos a ir. Está este o este. Decide cuál de estos tres tú vas a utilizar. Y parece un ejercicio simple, pero es un ejercicio donde ya tú estás enseñándole a esa criatura que está en desarrollo, que necesita esa guía, a que es capaz de tomar decisiones que vayan acorde con lo Sí, que más le convenga y según, sí, ¿verdad? La madurez o lo que sea, ¿verdad? Porque va a depender de las edades. A mayor edad, pues uno va eh, complicando un poquito el claro, asunto, claro. pero hay que ponerlos en esa, porque Claro. luego, cuando están ya en la adolescencia, donde se sienten un poco de más libertad y que tienen que tomar decisiones, no saben cómo hacerlo. Y si la... Mira, es interesante lo que estás diciendo en la línea, que si un adolescente no sabe cómo hacerlo y no aprende cómo hacerlo y sigue creciendo y no desarrolla las capacidades necesarias para entender cómo funcionan ciertas cosas de las relaciones humanas, de la intimidad humana, etcétera, va a llegar a ser un adulto con una deficiencia en el campo afectivo humano. Oh, Entonces sí. luego se nos convierten en aquellos padres que tratan de educar a sus hijos sexualmente o tratan de dirigir a sus hijos por un camino y no encuentran la serenidad, la pasividad, la plataforma concreta, sólida, donde pararse para explicar estas cosas con tranquilidad, porque Claro. tienen un mundo por dentro que no ha sido resuelto. Por lo tanto, uno tiene que mirar siempre, y en esto me vuelvo a alinear con lo que estabas diciendo, uno siempre tiene que mirar para adentro qué yo tengo sin resolver que tengo que atender. En esa línea, y no está aquí esta noche, pero hubiera sido bueno que estuviese, mi esposa se dedica hace bastantes años, ella se llama Lourdes Ortiz, fue directora de los Centros Suizos Ferrer, y ahora tiene un proyecto que se llama Focusing Puerto Rico, donde ella ayuda y les da la mano a la gente y a los adultos a que examinen qué pasó en mi historia a nivel, ante todo, emocional, para yo poder resolver conflictos que están ahí guardados y que no me permiten actuar con total libertad. Eso en Puerto Rico te diría yo que es urgente. ¿Por qué? Porque si un adulto no resuelve sus pugilatos, ¿qué va a pasar con la próxima generación? Posiblemente se los pase. Se arrastra, se hereda Se eso. hereda, Eso se hereda. correcto. Y eso es bien interesante. Nosotros ¿verdad? Como yo como coach de vida, yo hablo de las creencias limitantes, que son esas cosas que se clavaron ahí en ese subconsciente y a lo mejor yo no estoy pendiente a ellas porque no las he pasado a nivel Sí, de conciencia, sí, que, que son eh, verdades, o sea, son cosas que he tomado como verdad, pero que nada que ver con eso. Y correcto. entonces lo transmito. Miedos, frustraciones, traumas y un montón de otras cosas. Así que sí, eso es bien importante. Yo creo, y en un país donde el tema de la salud mental cada vez, ¿verdad? Todos los acontecimientos que hemos tenido, especialmente en los últimos años, cómo eso ha impactado a nivel social. Eh, Ahora mismo, el asunto de la pandemia, cómo eso ha impactado. Sí, Y hay muy poca gente manejando eso, sí. trabajando con eso. Así que es como una bola de nieve que si uno no lo trabaja, sigue haciéndose más grande, más Más grande, más grande, más grande. grande. Y ahí cuando explota, tenemos entonces lo que tristemente hemos visto estos días en las noticias, donde vemos familias tan y tan rotas que de momento
¿verdad? A todos como, a mí me da mucho dolor cada vez que yo veo una noticia donde ha habido maltrato, donde ha habido abandono o algún tipo de negligencia con niños, y no solamente niños, también Sí, nuestros viejos. sí, Y uno dice, wow, que mucha familia rota y qué estamos haciendo para sí. reconstruirnos. A mí hay un sujeto que yo conocí en cierta ocasión en Manatí. Yo no soy su amigo, yo no lo conozco bien. Yo sé que es militar y yo sé que aquel día, por alguna conversación que tuvimos, pues me conecté con él en las redes sociales. Y yo lo veo de vez en cuando. A mí me da un gusto ver ese hombre. Ese hombre presenta a su niño desde que era un bebé, lo lleva todos los años, se lo monta aquí en la cabeza y cada vez más grande, más grande, más grande. Ya está hecho un adolescente. Y yo miro a ese papá y miro a esa mamá, que ahora mismo también observé que la mamá va a tener otro bebé. Y yo digo, pero si no es tan complicado, este hombre yo le veo la cara de felicidad, este militar le veo la cara de felicidad con su hijo. Veo la cara de la felicidad del hijo cuando está con papá y con mamá. Y yo digo, pues sí, que entonces, ¿de esto qué se trata? Si la gente pusiera el amor como centro, mi familia como centro. Mira, si yo no necesito un carro de lujo, yo no necesito una mansión, yo lo que necesito es paz interior. Y para tener paz interior tengo que trabajarme yo y poder trabajar también con mi pareja para que sean los hijos los que se beneficien de esa armonía que tú, adulto, y yo, adulto, vamos a tener las parejas y que vamos a depositar en nuestros hijos que van creciendo. Mira, si uno supiera de verdad qué linda es la vida cuando se vive de esa manera. Los amigos que yo tengo, que yo digo que tienen hogares que tú dices, qué funcionales son dentro de sus limitaciones, porque que quede claro, no hay forma de criar de manera perfecta porque somos humanos. Todo el mundo se va a equivocar. Está muy bien, eso se entiende. Pero aquellos que hacen el esfuerzo y que ahora muchos de ellos pues, han crecido igual que yo y tienen sus hijos grandes. Y yo veo tanta paz en esos hogares. No deja de haber situaciones, sí, pero qué lindo cuando el amor es el centro y siendo el centro da fruto. Y esos frutos vienen y dan lo que Puerto Rico necesita, paz. Claro, claro. Claro, claro que sí. La educación es la base o Sí, sea, el punto de partida es uno, pero la base tiene que ser la educación. mira, y si me permites un segundito, me Claro, dirijo a los padres que están viendo el programa, el podcast ahora. Ustedes están criando en una época de que de verdad es que no ha habido en tiempos, en la historia, no ha habido tanta sobreestimulación en el ambiente. Por lo tanto, suelen haber tres factores que tienden a configurar el cerebro de una persona que va en desarrollo. Uno tiene que ver con la genética, que por hoy no nos interesa mucho. Otro tiene que ver con el medio ambiente y el otro son los padres. Eso configura mucho de la corteza del cerebro y el desarrollo. Ese factor de los padres es bien importante. Históricamente hablando, papá y mamá tienen una influencia tremenda, tremenda, tremenda en la crianza de los hijos. Por la manera en que hablan, por la manera en que le comunican la cultura, etcétera. Pero yo estoy preocupado por la cantidad, o sea, de estímulos en el ambiente, que esto es una cosa, o sea, desde que es un bebé, no es lo mismo que un bebé en una cuna tenga arriba como unos cohetitos y unos avioncitos y una musiquita linda que da vuelta a Gugu Magaga y el bebé le haga así, a que lo he visto, o sea, lo he visto, a que tenga un celular, un bebé con un celular, con la luz que eso emite, con los colores que no son naturales que emite, con el cambio en movimiento, con el sonido, a un cerebro que está en desarrollo, desde que son chiquitos. Pero si eso se ha estudiado ya, eso está demostrado que eso no le hace bien al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que la influencia que empiezan a tener esos aparatitos, que es constante, se convierte en un competidor frente a lo que yo papá o yo mamá le estoy comunicando al muchacho. por ¿De eso. quién? Ahora la pregunta es, aquí te tiro la pregunta y tú me la respondes para que el público... ¿Quién es el responsable? Ujú. ¿Quién es el que está El encargado de decir adulto, hasta aquí sí, hasta aquí? Pues el adulto. el adulto. Tú sabes que yo creo que hay muchos padres con temor a ser padres. Yo percibo eso, con temor a ser padre. Y ese temor les lleva a
a desligarse un poco de su responsabilidad, entendiendo que hay elementos como lo son un celular, que mientras lo mantengan ahí entretenido, y si yo lo veo ahí entretenido, pues está bien. Y si está bien, yo estoy tranquilo. Y es como, ¿verdad? Es como, es una calma o Eh, una aparente calma, ¿verdad? Pero no es así. sí. Y es muy cierto lo que tú dices, porque yo me doy cuenta cuando yo tengo la oportunidad de estar con adolescentes. Yo siempre me gusta, y aquí los que han sido estudiantes míos seguro se acuerdan, yo siempre comenzaba la clase diciendo, vamos a escuchar el silencio, Ah, qué lindo. vamos a escuchar el silencio. Qué lindo. Eso nació, yo leí un libro de la vida de San José que se titula San José, Silencio y Palabra. Y eso a mí me inspiró demasiado. Y para mí el silencio es tan importante porque es en el silencio donde podemos escuchar nuestra propia voz interior. Y cuando nosotros estamos criando muchachos en tanto ruido, de momento yo me comencé a dar cuenta que eso me funcionó en un momento. Según fueron pasando los años, qué difícil se le hace al adolescente de hoy encontrar ese silencio, Ujú, hacer esa pausa. ujú. O sea, imagínate tú, Sí, ¿cómo puede uno encontrarse entre tanto ruido? sí, Es bien sí, difícil. sí, es bien difícil. Y cuando tú buscas qué dice la ciencia incluso ha demostrado que sujetos como Richard Matthews tienen unos niveles, o sea que la felicidad tiene mucho que ver con los químicos que corren en tu cerebro. Eso Claro, tiene que estar claro. Y esos químicos incluso tú los puedes hasta medir. Y la ciencia ha demostrado que la persona, bueno, del grupo demuestra que obviamente se obtuvo, que la persona más feliz de este planeta, es decir, la persona que rompió los niveles de felicidad normales, que se fue por encima de la media, es una persona que se dedica a vivir de manera sencilla, que el dinero que obtiene de los libros que vende se los regala a las instituciones necesitadas y que vive en constante silencio. Busca, practica mucho el silencio. Vive en un lugar sencillo. Entonces tú dices, tú ves eso y tú dices, pero es que nos vendieron el camino que no es. No es el camino del alboroto, no es yo no necesito más programas de televisión, yo no necesito más conexiones de cables, yo no necesito una guagua nueva, yo no necesito nada de eso. Yo lo que necesito es armonía con mi familia, con mis hijos. Oye, podrás tener todo el dinero del mundo y usted lo sabe. Puede tener todo el dinero del mundo. Usted se pareja con su pareja y vive en una mansión, esa mansión usted la apesta. Es más, no me lo creas a mí. Mira a los tipos que abandonan la casa, abandonan la mansión, claro, porque la relación ahí dentro es tóxica. el éxito, bueno, lo que hemos conceptualizado como éxito no es igual a felicidad. Correcto. Y muchas veces lo que se nos vende es la idea de que la felicidad llega en la medida que tengamos cosas. Oye, y si llegas a tenerla, maravilloso. No, el que Sí, quiera tener su cajo que lo tenga. no, no, y el Pero si eso balance. te va a costar tu armonía, tu espacio de silencio, sí, Claro, porque tienes que trabajar tanto que no tienes tiempo ni de respirar. Ah, no me vengas con ese cuento. sí. No, eso No, no. hay que buscar esas pausas. Yo, y estas son cosas que uno aprende, ¿verdad? Con el tiempo. Yo vengo de una familia disfuncional y he cogido cantazos en esta vida, tú no sabes. Y precisamente por los cantazos que he cogido en esta vida es que fui aprendiendo y entendiendo la manera correcta en la que se debe vivir. Porque la vida es lo más, ¿verdad? Es lo más hermoso, pero pasa bien rápido. Y desaprovechar la oportunidad de vivir por no haberme regalado la posibilidad de una pausa, de mirar hacia dónde voy, por querer avanzar, es triste, es triste. Sí. Yo siempre le ponía de ejemplo a mis estudiantes, vamos a poner que yo le digo a dos de ustedes lo siguiente: uno vaya corriendo de aquí al comedor y regrese, y el otro vaya caminando y regrese. Cuando estén los dos de vuelta en el salón, ¿quién de los dos podrá hablarme
más sobre las cosas que vio en el camino, sobre lo que aprendió en el camino, pues el que fue caminando, Qué bien. ¿sabes? Y yo creo que tenemos que aprender a vivir la vida sin prisa. No es detenernos, porque sigue, ¿verdad? Sí, sí, Pero vivirla sin prisa. sí, Eso nos cuesta, se nos hace difícil, no porque no podamos, es que no nos enseñaron. correcto. No nos enseñaron. Y yo, ahora después de viejo, como digo yo, es que estoy buscando aprender y he podido hacerlo y de verdad lo comparto para que ustedes que son más jóvenes que nos están viendo, que quizás se han sentido desbrujulados, que se han sentido un poco como sin saber qué hacer o cómo comenzar a construir esa familia que siempre han soñado. Yo creo que eso es una parte que es importante. Sí. Son muchas las cosas que hay que poner sobre la mesa, pero pongan esa, la calma, ¿verdad? El no ir tan deprisa, el no ir tan deprisa, ¿sabes? Una hora dura lo mismo, la corramos o la caminemos. Ujú, ujú. Entonces, tú sabes, como decía, mi abuelo me decía a mí siempre muchas cosas. Yo siempre estoy citando a mi abuelo, era muy sabio. Y él decía, es mejor perder un minuto en la vida que no la vida en un minuto. Esa es buena. Y, y es muy cierto, y es muy cierto, y nos cuesta, Me cuesta así. nos cuesta, nos cuesta. O sea, a veces yo de cada rato me estoy regañando porque eh, eh, cuesta mucho, pero Claro que es es posible. posible. Y, Claro que es y posible. la gente que lo logra, se le nota, eso se le nota. Sí, 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 sí. De hecho, eh, volviendo al asunto de este mes de febrero, aplica eso que tú acabas de decir. No permitas que una actividad realizada el febrero 14 en una cajetera y un cuarto que pagaste te vaya a comprometer el resto de tu vida porque ocurre, porque suele suceder. Al contrario, mejor sácate el espacio, el silencio que estás mencionando y escucha, escucha, porque cuando tú buscas lo que es correcto, es que Dios te va a proveer y te cierro con este ejemplo. Mira, este, recientemente el gobierno de Puerto Rico a través de oficinas de base de fe del Senado, se me acercó y me hicieron una propuesta, nos pusimos de acuerdo para poder empezar a visitar escuelas. Históricamente, a mí lo que me ha distinguido con todas estas conferencias es que el móvil del dinero nunca ha sido del norte. Nunca, créeme que nunca, nunca. El que tiene aporta, el que no tiene no aporta. Para mí es más importante que la gente esté. Claro, Y yo le decía a mi esposa, bueno, estamos saturados de información. Esto de la conferencia pues sigue siendo valioso, pero ya hay tanta información por todas partes que la gente pues ya no la valora igual. Y si yo tuviese que volver a la escuela, de alguna manera Dios tiene que ayudarme porque las puertas se tienen que abrir por su medio. Y llegó esa propuesta que te estoy qué mencionando bueno. y aprovecho a la gente para decirle que usted puede recibir conferencias sobre sexualidad, sobre generaciones, sobre pornografía, sobre manipulación emocional, sobre lo que la música le está haciendo en el cerebro a nuestros jóvenes, sobre el pensamiento crítico, y no va a pagar un solo centavo. No. La oficina de base de fe me paga una o dos conferencias y con eso yo les reparto a todo el que necesite. Ya me puedo mencionar el número. Claro, Sí, mire, aprovecha por favor, puede te llamar iba, al te iba a pedir. 787-258-0267 y se lo repito. 787-258-0267. Le doy hasta mi número de celular. 787-632-9236. Porque vuelvo, el amor es lo más importante. Cuando se busca primero el amor, es decir, el reino de Dios, que es un reino de amor y justicia, todas las demás cosas se te van a ser dadas por añadidura. Y aquí está la prueba. Qué bueno, qué bueno. Se los dije que iba a ser una conversación memorable. Yo sé que pueden haber momentos duros, pueden haber momentos muy difíciles. Nosotros, como país, igual que en muchos otros lugares en el mundo, pero ¿verdad? Bajándolo aquí a la isla, hemos pasado
estos últimos años muchas situaciones, que si el huracán, los terremotos, la pandemia, el Luma y todo lo que se vaya sumando. Y yo sé cuán difícil y cuán frustrante puede ser, especialmente para las familias que están comenzando. Pero es bien importante que sepan que hay espacios, hay lugares en donde estamos dispuestos a estar, a acompañar, a escuchar y sobre todo, y lo más importante, sin hacer juicio, sin hacer juicio. Eh, ¿Verdad? Proyectos como lo que son la Escuela de Padres de Puerto Rico, el Instituto Pro Conciencia, que lleva tantos años, y así un sinnúmero de espacios, pero tenemos que movernos. Tenemos que salir a ese encuentro y comprometernos con eso. Yo creo, y hablo mucho sobre la reconstrucción de ese puente entre escuela y familia. Qué bueno que vas a estar yendo a escuela y ojalá se abran espacios para que comencemos a seguir construyendo escuelas de padres, ¿verdad? Oh, sí, En todos estos espacios, porque sí, es bien necesario y yo digo ahí un grito silente. Y digo que es silente porque uno no escucha esas voces, pero yo sé que están desesperados gritando y deseando ayuda. sí. Así que si te sientes que no hay una salida, si te sientes cansado, no tires la toalla, no la tires, busca ayuda. Y yo estoy seguro que lo que hoy vemos como un monstruo o una tormenta, ¿verdad? Mañana lo vamos a ver distinto, porque a mí me ha pasado, han habido días que yo digo, Claro, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Suéltame un poco, ¿verdad? A veces uno se frustra, esa es nuestra naturaleza, claro que sí. Y no hay por qué reprimir emoción. claro que no. Las emociones están para que las expresemos, pero más allá de expresarlas, también hay personas que están preparadas, que tienen el entrenamiento para acompañarnos en esos momentos en donde nosotros no podamos ver con claridad. Así que atrevámonos a eso. Eso me pareció fantástico, porque si yo no tengo las herramientas para manejar esta situación que estoy viviendo, un carro, si tú no eres mecánico y se te daña, tú tienes que buscar quien sepa de eso, Claro, llévalo al mecánico. Si yo siento que no estoy bien de aquí, si me siento como que algo me está fallando, y lo puedo notar incluso, yo no me siento bien, yo tengo teniendo unos síntomas de que estoy a punto de explotar, lo que tú dices, busca ayuda. Porque fíjate, les dije en varios momentos, y es cierto, y usted lo sabe, que en el amor es lo más importante, y escúchelo bien. Le dije que en el amor usted pone al otro como centro, pero le añado ahora que no hay manera de que usted pueda poner a nadie como centro para poderlo ayudar y amar si usted primero no se atiende y se ama a sí mismo. Parece contradictorio, pero no lo es. Para yo poder amar a alguien, a la primera persona que tengo que amarme es a mí, cuidarme a mí, porque de aquí es que va a salir lo que voy a exportar y voy a ofrecer al otro. Así que ámese a sí mismo y ame a todas las personas que encuentre a su alrededor. Eso va a producir de Puerto Rico una isla que va a ser un paraíso, porque mira que los puertorriqueños somos bravos, mira que tenemos sustancia, mira que tenemos DNA, lo único que nos falta es dirigirnos por el camino correcto. Y eso es una decisión, igual que el amor. y qué mejor manera para terminar este podcast que con esas palabras. Emanuel, estoy bien agradecido de que nos hayas regalado de tu tiempo. Yo estoy seguro que, que lo que estamos aquí hablando va a provocar en la familia una muy buena conversación. Ya saben dónde pueden conseguirlo, o si no, se comunican con nosotros y yo me aseguro de que puedan conectar con él. Manuel, gracias de verdad por tu tiempo. Claro que sí. Ojalá que en la próxima pues venga tu amada Hoy sería bueno. para que tengamos una conversación y sentamos a Norwill también y Sí, hablamos los hablamos cuatro. los Y cuadros hablamos los cuatro. y Y formamos aquí el bembé. eso es así. Miren, familias, algo que se me olvidó decir al principio. Yo sé que ustedes miraron y dijeron, adiós, esa gente está en otro lugar, está en otro estudio, que eso se ve tan hermoso. No, estamos en el mismo estudio aquí en Fragoso Performing Arts, pero es un estudio en donde gracias a nuestra amiga Kiara
Catherine, yo soy tan malo con los nombres, nuestra amiga Catherine, lo van a ver ahí en el cintillo, que nos ha puesto aquí el estudio bien bonito para que ustedes en sus hogares pues puedan sentirse todavía más a gusto. Así que gracias por su sintonía. Como siempre digo, si lo que aquí hemos hablado ha sido bueno para ti, no olvides compartirlo con otros. Eso es importante. Las cosas buenas son para compartirlas. Compártelo para que otros también se beneficien y nos vemos en la próxima.